Hola, buenas noches. Bienvenidos a este webinar organizado por el Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. Mi nombre es Roque González, soy de Tucumán, soy cardiólogo y especialista en medicina del deporte, expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio. Y bueno, les doy la bienvenida a esta actividad que tiene toda la potencialidad para ser muy, muy atractiva. El tema es un tema que siempre atrapa y que el público siempre quiere escuchar, como es la muerte súbita en el deporte. Y para tratarlo, tenemos la enorme fortuna de contar con especialistas muy destacados de nuestro país, el doctor Esteban San Damaso, a quien ya voy a presentar con más detalle, el doctor Juan Pablo Ricard, quien también va a ser presentado con más detalle, obviamente, y el doctor López Gant, José López Gant, que es todo un referente en la cardiología del ejercicio desde hace muchos años en nuestro país. Así que, bueno, en la próxima hora, como les decía, vamos a tener la posibilidad de desmenuzar un poquito esta muerte súbita en el atleta, este tema tan apasionante, ¿no? De golpe, cómo conciliar la sensación de que estamos frente a un deportista que es un ícono, un portento físico y que de golpe puede caer exánime de un momento a otro. Entonces esa situación, esa muerte súbita siempre ha sido muy impactante desde como noticia o como si tenemos la mala suerte de estar ahí presente. Entonces siempre es un tema que nos apasiona y que de hecho es una de las grandes bases de la cardiología del ejercicio. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle lugar al doctor Esteban Sandamasos. Esteban, de Cardiología del Ejercicio, y es vicepresidente, o sea que va a volver a ser presidente dentro de poco. Es aparte el jefe de cardiología del Hospital Italiano de Rosario, es médico especialista en cardiología. Así que, bueno, bienvenido Esteban, te doy el lugar y el micrófono para tu presentación. Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Estoy ahí presentando. A ver. Ahí, no sé si ven bien la presentación. Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gusto, por supuesto, participar de las actividades del comité y de este proyecto, eh, que es el registro de muerte súbita, que bueno, un poco nació de la Federación Argentina de Cardiología y que lo está llevando a cabo el doctor Juan Ricard. Bueno, el año pasado esta charla un poco algo la dimos en un weekend de ejercicio, pero simplemente para que vean cómo en general el público ve o toma lo que son las muertes súbitas o muertes jóvenes. No sé si recuerdan, pero esto fue bastante notorio. En apenas 5 días nos enteramos de muertes jóvenes, de 4 chicos, algunas muertes súbitas, otras no. Y a veces cómo se maneja la información genera cierta confusión. Entonces, en esto de identificar la muerte súbita cardíaca es muy importante la identificación de casos, definir cómo se define la muerte súbita cardíaca, cuál es la población expuesta. En el caso nuestro estamos hablando de atletas. También es importante dilucidar en los registros si son muertes súbitas cardíacas o paros cardíacos recuperados. ¿Cuál es la fuente de información? Si es un certificado de función, si son fuentes web, seguros, etcétera. ¿Cómo se confirma el caso? Si estas muertes súbitas están estratificadas por edad, por sexo o por deporte. E indudablemente si están relacionadas con el deporte o con el ejercicio. Por todas estas variables, la incidencia de muerte súbita es extremadamente variable, valga la redundancia, y refleja la heterogeneidad demográfica de las cohortes estudiadas. Por eso en muchas eh, de los registros de muerte súbita hay variación en cuanto a este tipo de incidencia
y en función de lo que vamos a ver, deportes y áreas geográficas. Eh, ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, esta es, ya todos lo conocen, es la primera evidencia de muerte súbita relacionada en el ejercicio. Este es Filipides que anunció el triunfo en Atenas, después de correr los famosos 42 kilómetros desde maratón, y aparentemente ahí exhaló el último suspiro y falleció. ¿De qué murió Filipides? Bueno, de las múltiples causas que todos sabemos que pueden existir para muerte súbita, no son todas cardiológicas. Indudablemente puede haber alteraciones hidroelectrolíticas, sustancias ilegales. No sabemos si Felipe tomaba alguna hierba con cierto estímulo, ¿no? Bueno, golpe de calor, comotio cordis, caralopatías, miocardiopatías, alteraciones coronarias, que no todo tiene que ser enfermedad coronaria en jóvenes, sino que existen otras como las anomalías y los puentes coronarios, comotio cordis, prolapso de válvula mitral, aortopatías. Es decir, que conocemos un poco más ahora de las patologías que nos pueden conducir a muerte súbita. Y esto es lo que les decía antes. Fíjense en esta diapositiva, que es bastante actual, la diferencia en la incidencia de muerte súbita. Si ustedes se fijan, van a ver acá que está la cohorte italiana, antes del electrocardiograma y después del electrocardiograma. En amarillo, en esta línea punteada amarilla, hacia abajo, está la incidencia de muerte súbita de la misma época de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, después van a ver varias cohortes americanas, sobre todo de universidades, donde llamativamente la incidencia de muerte súbita va aumentando. Son más actuales estos registros en función de la etnia, el tipo de deporte, el sexo, etc. Más o menos en esta publicación, la variación de la incidencia de muerte súbita fue de 1 en 15.000 a 1 en 64.000. Y esta variación es más frecuente en atletas, en recreativos, perdón, que en competitivos. Si ustedes se fijan, las barras rojas están discriminadas la muerte súbita de los atletas y las barras azules las muertes súbitas de los recreativos, donde claramente se ve que dicha muerte súbita aumenta a partir de los 35 o 40 años, probablemente en relación al aumento de la incidencia de enfermedad coronaria, como vamos a ver. ¿Mm? Esto también es importante. ¿A partir de qué edad empiezan a aumentar esta incidencia de muerte súbita? Estas son poblaciones no seleccionadas, son 5 trabajos superpuestos, en los cuales ustedes pueden ver que a partir del primer año o menos del primer año relacionado con la muerte súbita del lactante hay un descenso abrupto de la muerte súbita y después a partir de la adolescencia, fíjense que empieza a aumentar casi exponencialmente en la mayoría de los trabajos. Esto es importante tener en cuenta porque en parte en esto también se relaciona la aplicación de la evaluación predeportiva, que en general la mayoría de las estrategias no es antes de los 12 a 14 años, y un poco tiene que ver esto. Entonces vimos que los de sexo masculino, deporte como el básquet, el soccer o el fútbol americano, en ese registro, en esa publicación de muerte súbita, la alta competencia de los atletas de color son los que tienen mayor incidencia de muerte súbita. Y más allá de esta predisposición, en realidad tiene que ver indudablemente con una condición predisponente que puede o no haber sido detectada en alguna evaluación predeportiva. Las causas, esto lo conocemos, pero lo repasamos. En general, antes de los 35 años y después de los 35 o 40 años hay un poco una división de las mismas. Después de los 35 o 40 años, por gran ventaja es la muerte súbita de origen coronario, y menos de 35 o 40 años prevalecen las canalopatías y las miocardiopatías. Fíjense, en mayores de 40 años, como vamos a ver, en maratones de Londres y de Twin City, dos de las maratones más grandes del mundo. Fíjense que la primera causa de muerte súbita es la cardiopatía isquémica, que es casi las 3/4 partes pintado en azul, tanto en la de arriba, que es la de Londres, como la de abajo, que es la de Estados Unidos, de Chicago. Y si ustedes se fijan, la edad media de los corredores es alrededor de los 40 a 45 años, que es la edad del corredor de maratón, y por otro lado, por encima de los 35 o 40, donde la enfermedad coronaria es más
prevalente. Ahora bien, cuando uno va a los menores de 35 años, estos datos también los conocemos, y es un poco para ver la evolución de estos registros de muerte súbita de los primeros de Estados Unidos, que nos decían que la miocardiopatía hipertrófica era la causa más frecuente. Los italianos nos decían que la miocardiopatía ritmogénica en la zona del Véneto era más frecuente como causa de muerte súbita, hasta que aparecieron dos publicaciones de Londres y de Estados Unidos, donde la causa más frecuente de muerte súbita era la famosa muerte súbita rítmica o bien una autopsia sin hallazgos patológicos, ni histopatológicos, ni toxicológicos, etcétera. Es decir, una autopsia totalmente normal. A esto se lo llamó muerte súbita rítmica, donde probablemente se lo relacionaba con canalopatías no descubiertas en evaluación predeportiva. Entonces, y, esta publicación, fíjense, la publicación de Harmon del 2015, a 10 años, es el mismo grupo, en 2024 publica la misma, la misma corte, perdón, no la misma corte, el mismo seguimiento, y acá lo que quiero resaltar es que aparecen dos patologías nuevas o dos condiciones que pueden predisponer a muerte súbita y que están en un porcentaje que no es desdeñable, que es de un 16%, que es la eh, hipertrofia del músculo cardíaco en forma idiopática, una posible miocardiopatía, y que se ve tanto en la cohorte americana como en la cohorte de Londres. Fíjense que aparecen nuevas condiciones detectadas en anatomía patológica. Es decir, que si uno tiene que ver, entonces, permiso, ahí está. Si uno tiene que ver entonces cómo ha sido la evolución, hemos pasado de miocardiopatías, ¿eh? Autopsias sin hallazgos patológicos, es decir, a canalopatías. Parecería que o bien ha virado y hemos aprendido a detectar las miocardiopatías en evaluación predeportiva, o bien empezamos a hacer mejor, o empezamos o se empezaron a hacer mejor las cosas en cuanto al análisis anatomopatológico con patólogos especialistas en patología cardíaca. Y este es un poco el resultado que se ve en Inglaterra y también lo vemos en Estados Unidos, o posiblemente sean un poco las dos causas. ¿Qué pasa con la muerte súbita cardíaca según la edad? Fíjense que los adolescentes también, es decir, las cortes que vimos hasta ahora, perdón, la edad media de la mayoría de la gran mayoría de los atletas era alrededor de los 22, 25 años. Ahora, cuando uno va a los adolescentes, con una edad media aproximadamente de 16 años, fíjese que la causa, tanto en atletas como en no atletas, esta corte también es del mismo grupo de Sharma, la causa más frecuente sigue siendo la muerte súbita arrítmica, que es lo que está resaltado en azul. Los atletas a la izquierda, los no atletas a la derecha. Si ustedes se fijan, además, hay ciertas condiciones que están asociadas a la circunstancia de muerte. Fíjense que en los deportistas que murieron durante el esfuerzo, era más prevalente la fibrosis del ventrículo izquierdo, la miocardiopatía ritmogénica, ¿eh? No así la miocardiopatía hipertrófica, y así como también las anomalías coronarias. En esta cohorte también de los italianos del grupo de Corrado, fíjense que también acá, en una población donde no eran todos atletas, de 8 a 15 años, un poquito más joven, digamos, que la cohorte previa, fíjense que también acá resaltado en azul, un corazón estructuralmente normal. Entonces podríamos también lo mismo, etiquetarlo como esta famosa muerte súbita rítmica. Todas estas publicaciones, si ustedes se fijan, son muy recientes, son después del 2020, 2022, 2024, etc. ¿Qué pasa con las causas de muerte súbita según la circunstancia? Si son durante el esfuerzo o el reposo. Esto es muy importante por dos motivos. Uno, para saber a dónde apunta uno cuando va a buscar la causa de muerte súbita, es muy importante saber la circunstancia. Y por otro lado, para saber, por otro lado, no es tema de esta charla, si una estrategia de evaluación predeportiva podría detectarlo o no. Fíjense que en esta cohorte de los americanos y también parte de lo que vimos recién de la cohorte de los ingleses, el 100% de las anomalías coronarias producen muerte súbita durante el esfuerzo. La miocardiopatía ritmogénica le sigue en frecuencia con un alto porcentaje, por supuesto la enfermedad coronaria, y un poco menos la miocardiopatía hipertrófica y también un poco menos esta muerte súbita rítmica. Es decir que
La circunstancia, tanto en el esfuerzo como en reposo, nos puede orientar hacia la causa de muerte súbita, dependiendo un poco también la edad del paciente, como vimos. ¿Qué pasa con el, el deporte? Si es recreativo o competitivo, este registro de muerte súbita no es únicamente en atletas, la idea es ver qué es lo que pasa en esfuerzo. Puede ser recreativo, hay muchos más recreativos que competitivos. Y estos estudios son dos reportes originales. Uno es de Francia y otro es de Australia. Y la conclusión a la que llegan es que con una edad media de 27 a 28 años, la causa más frecuente es enfermedad coronaria. ¿Y por qué a los 27 a 28 años la causa más frecuente es enfermedad coronaria? Que no es lo que habitualmente vemos, creo que en la práctica clínica lo que hacemos también en la parte de unidad coronaria no lo vemos, si bien es un poco más prevalente ahora. Pero fíjense esto, la característica de la población estudiada tanto en los franceses como en los australianos eran de sexo masculino, tienen un índice de masa corporal aumentado, posiblemente también aumento del colesterol, diabetes o glucosa alterada en ayunas, eran tabaquistas y también vivían en áreas rurales, regionales o áreas marginales. ¿Mm? Bien, ahora, ¿qué ha pasado con la incidencia a través del tiempo? Fíjense que este grupo americano, que ya lo vimos extensamente, en la primera publicación del 2015, en contraposición de ahora del 2024, 10 años después, prácticamente la incidencia de muerte súbita no ha cambiado, si bien ha disminuido, pero no es algo relevante. ¿Eh? Acá lo ven en gráfico, o sea, han aumentado o se han mantenido las causas de muerte súbita no cardiovasculares y han disminuido, por supuesto, como vimos, las causas de muerte súbita cardiovasculares, aunque no en forma significativa. ¿Y a qué se ha debido esto? Bueno, probablemente porque se ha mejorado muchísimo, muchísimo la parte posterior a la muerte súbita, que es la cadena de supervivencia. Fíjense que del 2005 al 2022, cómo ha aumentado la RCP básica, la utilización de desfibriladores automáticos implantables, y ha mejorado en estos 12 años un 271%. Esto es impresionante. En Francia se ve algo parecido, en una población no seleccionada de entre 18 y 75 años, donde el 5% eran atletas y con una edad media de 50 años, vemos algo similar. La incidencia acá es de 0,62 a 0,7 cada 100.000. Es una incidencia que es 3 veces menos de la americana, posiblemente en relación a cómo se recaban los datos de muerte súbita, pero si ustedes se fijan, y si bien no ha variado la incidencia esta de muerte súbita en un lapso de que va del 2005 al 2018, sí ha cambiado algo que es el primer respondedor, el uso de DEA y, por supuesto, la supervivencia, digamos, la sobrevida al alta hospitalaria. Es decir, que a lo mejor en la población adulta, más que el sprint deportivo, como conclusión o como algo para tener en cuenta, puede ser más importante el RCP más el DEA. Entonces, hasta acá tenemos, y como conclusiones, que ha habido cambios en la etiología de la muerte súbita cardíaca. Pasamos de algo más relacionado con las miocardiopatías a algo más relacionado con lo que suponemos que pueden ser canalopatías o autopsias que son normales, de datos que involucran grandes poblaciones de Estados Unidos, de Inglaterra y de Italia. Las causas pueden ser diferentes según la edad y el nivel de ejercicio. Vimos que en los más jóvenes la autopsia normal es más frecuente que en los atletas adultos. Y también vimos que según el nivel de ejercicio en esfuerzo, las anomalías coronarias, la miocardiopatía ritmogénica, se relacionan justamente con eso. La incidencia es mayor en el sexo masculino, la causa según circunstancias de muerte súbita cardíaca, y esta causa emergente de fibrosis sin causa aparente en autopsia, no sé si con todo lo que aprendimos del COVID podría estar en relación con miocarditis o miopericarditis que a lo mejor estén mal curadas o que hayan dejado alguna cicatriz lo suficientemente importante como para generar arritmias durante el esfuerzo. Entonces, la pregunta es si estas miocardiopatías pierden terreno, como venimos hablando. Por último, análisis post-mortem en autopsia, protocolos adecuados, eh, análisis de piezas histopatológicas y también las autopsias moleculares podrían ayudarnos a definir un poco cuáles son realmente las causas. La evaluación predeportiva y el RCP-IDEA, por supuesto, son las dos estrategias que tenemos para disminuir la muerte súbita.
necesitamos registros propios y es por eso que estamos hoy reunidos para presentar un poco el registro de muerte súbita y del cual nos va a hablar el doctor Ricardo. Bueno, muchas gracias. Excelente, Esteban. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a presentar ahora al doctor Juan Pablo Ricard, quien es especialista en medicina del deporte y en cardiología. Es el jefe de cardiología del Hospital San Martín de La Plata y también es expresidente del comité. Así que, Juan Pablo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, gracias por la presentación, Roque. Excelente la presentación de Esteban, que nos da el puntapié para poder hablar un poquito del registro argentino de muerte súbita asociada al deporte. Ramsad, para los que no lo conocen, vamos a hacer una pequeña introducción y después presentaremos algunos datos que hemos recabado en estos primeros meses. Eh, el registro argentino de muerte súbita es un registro que estamos coordinando desde diferentes sociedades científicas que tienen relación con la cardiología y el deporte, como la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca, la SADEC, la Federación Argentina de Medicina del Deporte y la Asociación Argentina de Cardiología del Ejercicio y del Deporte. Y estamos representando todas estas sociedades, estos médicos que tenemos ahí, dentro de los cuales estamos varios de los que estamos presentando acá, los cuales nos hemos reunido y hemos tratado de crear este registro para poder aclarar algunas dudas que tenemos en nuestra región. Entonces, como objetivo, tenemos el crear y mantener un registro nacional prospectivo de casos que muerte súbita o paro cardíaco súbito, ¿sí? No tiene que ser solamente la muerte súbita, sino aquellos casos de paro cardíaco que han sido reanimados y que no llegaron a fallecer, asociados a la actividad física y deportiva en el territorio de la Argentina. Y como objetivo específico es caracterizar epidemiológicamente a cada uno de estos casos, describir las circunstancias y contextos, el contexto deportivo en el cual ocurren, evaluar la respuesta inmediata y sus desenlaces a través de la activación de los servicios de emergencia, la realización de RCP inmediato y la utilización de cardiofibriladores automáticos. Identificar las causas subyacentes y generar una base de datos para evaluar estrategias preventivas. La idea es un registro que sea continuo y, como vamos a presentar ahora, tener momentos en el cual podemos hacer un análisis y presentar algunos datos preliminares. Como diseño es observacional, descriptivo, ¿sí? Multicéntrico, por supuesto, y a nivel nacional. Es no intervencionista y de participación voluntaria de todos los agentes de la salud y relacionados con el deporte. Esto no solamente lo pueden cargar médicos, sino también kinesiólogos, enfermeros, técnicos, profesores de educación física o aquellos que estén relacionados con el deporte, como pueden llegar a ser entrenadores, dirigentes, etcétera. Como criterio de inclusión decidimos realizarlo a partir de los 12 años, como explicó Esteban, por una cuestión de que es el comienzo del aumento de la incidencia de muerte súbita relacionada al deporte y vamos a determinar que sea asociada al deporte cuando ésta está relacionada directamente en el momento de la realización de la actividad física o la actividad deportiva o hasta una hora después. Y que tenga de un origen cardíaco presunto. ¿Por qué? Porque hay criterios de exclusión como son los eventos traumáticos, excepto el comotio cordis, y los eventos que no tengan relación temporal con el ejercicio y aquellos que tengan una etiología clara no cardíaca que haya sido confirmada como muerte
de, de la persona. Hay un procedimiento para la recolección de datos, en el cual hay un formulario en línea que ahora lo vamos a compartir para aquellos que no lo tengan. Es un formulario estandarizado, acceso público, que lo permite reportar todos los casos en forma muy sencilla y muy rápida. Y el flujo sería, ocurre el evento, se cargan los datos iniciales o todos aquellos que se puedan tener. Después nosotros podemos verificar, evitar duplicaciones o errores que pueda haber en la carga del formulario y después el formulario, aquel que lo llena, el informante que lo llena, deja sus datos como para poder que nosotros nos podamos comunicar si necesitamos averiguar algún dato más respecto al evento propiamente dicho. El formulario es ahí en el ángulo superior derecho van a encontrar el QR para poder acceder al formulario. Igualmente, a la final de la presentación hay un QR más grande para acceder al formulario, por si lo quieren ver, o si quieren reportar algún caso, se pueden reportar casos desde el 1 de noviembre del año pasado, que es cuando se inició este registro. Así que si tienen alguno que haya ocurrido desde ese tiempo, también se puede cargar. Bien. Esta es la portada inicial que van a encontrar como para que la identifiquen y sepan que están en el lugar correcto, básicamente, ¿sí? Bien, y entonces ahora vamos a presentar este resumen preliminar, este informe de los primeros 8 meses del registro para poder proporcionar datos y que puedan saber en qué estamos trabajando. De lo primero que podemos ver es que hay un claro predominio del sexo masculino y de mayor de 35 años. Algo que se refleja también en la literatura como, internacional, como recién explicaba Esteban. De los 27 casos reportados, solamente un caso de una mujer, por lo tanto la gran mayoría es claramente masculino y la gran mayoría se presenta por arriba de los 50 años o si queremos agarrar la corte de los 35 años, podemos decir que el 70% de los individuos que se presentaron en esta corte eh, eran mayores de 35 años. Con respecto a los deportes, ¿sí? La gran mayoría son del fútbol y del running. Fíjense que casi 2/3 se los llevan estas dos disciplinas deportivas. Tengamos en cuenta que esto no quiere decir que eh, haya más muerte súbita en estos deportes, sino que son los que mayor participación eh, de la población hay en estos deportes, especialmente recreativos, ¿no? Eh, Coincidiendo con lo que hablamos en la primera placa. Y después los demás casos se reparten en otros deportes como natación, automovilismo, pádel, gimnasio, golf, polo, tenis, hockey. Con respecto a la comparación entre deportistas amateurs o recreativos y aquellos federados, competitivos o profesionales, claramente también el grupo de los amateurs recreativos son los mayoritarios, ¿sí? Bien, y aquellos que tienen alguna federación o son competitivos o incluso profesionales son los son menos del 35%. Con respecto a cómo se presentó el evento, podemos decir que hay una clara relación con el esfuerzo. La gran mayoría eh, tuvo el evento durante la práctica deportiva y solo un 11% se presentó hasta una hora posterior a la práctica deportiva. Y lo interesante es que el 100% tuvo testigos presenciales, lo cual es una clara ventana de oportunidad para la intervención con activación del sistema de emergencias, la realización de RCP efectiva y la posterior utilización temprana de DEAS. El lugar de ocurrencia, la gran mayoría fue en canchas o en clubes deportivos. Eso también es importante porque este,
también podemos tener una mayor cantidad de personas que pueden activar el sistema de emergencia, saber RCP, realizarla y poder tener un DEA a mano como para poder utilizarlo en forma temprana. Y con respecto a la distribución geográfica, también coincide con la distribución geográfica de la población argentina, donde Buenos Aires se lleva la mayoría de los casos, seguido de Córdoba y el resto de las provincias con menor representación. Con respecto a la utilización de RCP, y la activación de los servicios de emergencia, podemos decir que hubo una clara demora en la activación de los servicios de emergencia, ¿sí? Solamente fue reportado un 33% que la llegada de los servicios de emergencia fue antes de los 10 minutos, el resto fue posterior o no fue un tiempo desconocido, ¿sí? Y con respecto al RCP, tuvimos em, también un retraso, podríamos decir, dado que el 37% fue totalmente desconocido y el otro porcentaje fue un RCP temprano o en forma inmediata. Con respecto a la utilización de DEAs, ¿sí? Solamente se reportó que en el 11% de los casos hubo utilización de DEA, pero también podemos decir que hubo respuestas de que no se sabía si se utilizó DEA o no. Esto suele ocurrir generalmente porque, o por lo menos en lo que pudimos ver, es que muchos había llegado el sistema de emergencia, se llevó el paciente haciendo RCP y no sabíamos con exactitud si el sistema de emergencias, o sea, la ambulancia, tenía un DEA y fue utilizado el DEA durante el traslado del paciente. Con respecto a la utilización de DEA, podemos decir que sí, hubo una relación importante entre la supervivencia y la utilización de DEA. De los 7 supervivientes, a todos se les realizó RCP y a 6 de ellos confirmamos que se utilizó un DEA y en el resto no sabemos, ¿sí? Porque, como dijimos, hubo una falla ahí o una falta de carga realmente en la utilización de los DEA. Y lo importante es, está bien que el tamaño muestral es muy chico, ¿sí? Pero fíjense la diferencia que hay cuando utilizamos DEAs, ¿sí? La supervivencia fue 87% y solamente se utilizó DEA en el 20% de los fallecidos, ¿sí? Entonces podremos decir que hay una relación ahí causal, aunque la muestra sea muy pequeña, en la utilización de DEA y la supervivencia. Después de las otras cosas que detectamos es que muchos tenían desconocidos los antecedentes, hubo reportes solamente en el 18% de los casos, que la evaluación previa, o sea, la evaluación cardiovascular preparticipación deportiva, fue también reportada solamente en el 29% de los casos, en el resto se desconocía, y que esto coincidente también con la literatura internacional, que en muy pocos casos hubo una sintomatología previa, por lo tanto la muerte súbita o el paro cardíaco súbito fue la presentación inicial. De los diagnósticos etiológicos, también tenemos muy pocos casos confirmados, con solamente 2 cardiopatías isquémicas, fueron 2 sobrevivientes, una miocardiopatía hipertrófica y una canalopatía, fueron totalmente confirmadas. Tenemos claramente una barrera con el tema de las autopsias en Argentina, es algo que tenemos pensado trabajar a partir de la realización de este registro. Solamente el 40% se realizó autopsia, en la mayoría no se realizó o se desconocía el dato de aquellos que habían fallecido, pero lo más por ahí también importante recalcar de esto es que el poder acceder a los datos de la autopsia no fue muy difícil o fue falta de información de la misma la que no pudimos obtener. Por supuesto, tiene unas consecuencias muy importantes, no solamente para el registro, sino para los familiares del propio paciente fallecido. Entonces, como conclusión de este primer informe, podemos decir que en este análisis preliminar muestra que los episodios reportados afectaron principalmente a varones,
deportistas amateur y mayores de 35 años, con predominio en el fútbol y en el running, que la mayor parte ocurrió durante el ejercicio en canchas, clubes o incluso como segundo caso en espacios públicos, y presentó una mortalidad inmediata elevada, cercana al 74%. Y aunque prácticamente todos los eventos fueron presenciados y recibieron RCP, la utilización documentada de DEA fue limitada y los tiempos de llegada de las emergencias fueron frecuentemente prolongados o incluso desconocidos. Que los casos de fibrilación documentada presentaron una mayor supervivencia observada, aunque, como dijimos, el tamaño de la muestra no permite obtener unas conclusiones definitivas, por supuesto. Por eso nuestro registro va a ser más prolongado y continuo. Y llama la atención el mayor número absoluto de eventos en relación a información disponible de otros años, que podría ser un incremento real o una mayor facilidad para reportar los casos. ¿Sí? Esto lo dejamos abierto para la discusión. Y claramente hay dificultades para la obtención de datos relevantes, ya sea por el propio informante o por nosotros que estamos coordinando y queremos por ahí obtener alguna información en especial con los informantes. No pudimos obtener más información, o cuando queremos averiguarse las autopsias no podemos acceder a ellas, o incluso a veces hasta el diagnóstico final de los fallecidos o de aquellos que hayan tenido el evento. Así que bueno, muchas gracias. Los invito a todos a conocer el formulario, a llenarlo si tienen un evento que poder reportar, y tenemos ahí el mail, el cual pueden mandar sugerencias o cualquier duda que tengan que ver con el registro. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente la presentación. La verdad que nos llena de satisfacción poder contar con datos propios. Y la verdad que creo yo que es muy importante que estos datos se transfieran a acciones el día de mañana, tratando de mejorar estos números. Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida a José Gam López, doctor, que actualmente es el presidente de la SADEC, que es miembro titular de SAC, que es el jefe de electrofisiología del Hospital Alemán, y es quien ha tenido la brillante idea de hacer por primera vez un registro en la Argentina. Así que, ¿quién más autorizado que él para darnos ese broche de oro? Así que, José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Roque, gracias por tu presentación. Yo estoy orgulloso de estar en este grupo. Me parece que esto es muy gratificante porque, bueno, estamos a pleno tratando de ayudar a prevenir que estas situaciones en los deportistas no ocurran. Felicito al doctor Santamaso, excelente todo lo que ha dicho acerca de la muerte súbita en el deporte. Yo un poco trato de seguir la línea de otros autores que hablan de muerte súbita cuando el paciente no se ha recuperado, y hablan de paro cardíaco súbito, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente hoy en día, gracias a distintos medios, empezamos a tener deportistas recuperados de paro cardíaco súbito. No podemos decir deportistas recuperados de muerte. En fin, es una cuestión semántica. Pero bueno, excelente San Damaso. Juan Pablo, venimos trabajando con esto ya hace un tiempo. Y bueno, como dijo Roque, yo hice un primer registro, año 2003, de la Sociedad de Cardiología, después en el 2018 con la SADEC, y ahora estamos acá, este registro importantísimo multisocietario. Así que bueno, simplemente hay que trabajar, hay que seguir con esto. Es muy importante. Así en medicina tenemos un refrán que decía, Fino Quieto, un cirujano decía, cuando un apendicular se muere, alguien tiene la culpa, ¿no? Quizás sin llegar a tan extremo, pero cuando un deportista tiene un paro cardíaco, digamos, algo ha pasado, algo se nos ha escapado. Esteban Santamaso hablaba muy bien de cómo ha ido mutando las causas
de muerte súbita, y yo creo que afortunadamente esto tendría, si las cosas las hacemos bien, tendría que seguir mutando. Es decir, no tenemos la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho tiene que desaparecer de la causa de muerte súbita en el deporte, porque un deportista que tiene esa patología, perdón, no puede hacer deporte. ¿Qué hace haciendo deporte? Una miocardiopatía hipertrófica severa, con todos los criterios de riesgo, no puede estar haciendo deporte. Algo pasó. Un deportista con fibrosis miocárdica extensa por miocardiopatía coronaria o por otros motivos, no debería estar haciendo deporte. Algo pasó, ¿qué hace ahí? Ese es un punto, es decir, que obviamente hay una selección, debemos seleccionar, y en los próximos registros seguramente van a seguir mutando las causas, porque toda esta gente va a quedar excluida de esos registros, porque no están habilitados, están deshabilitados, ¿no? Es lo mismo que encontrar un Wolf Parkinson White sintomático a los 45 años, va a ser muy raro. Hoy en día los Wolf sintomáticos se ablacionan a a la segunda taquicardia reciprocante. Así que bueno, por un lado eso, va a mutar, las causas de muerte súbita van a mutar, nos vamos a quedar con una gran incidencia de enfermedad coronaria y principalmente aquellos pacientes que hacen la ruptura de placa, la taquicardia ventricular. Lo que mata a estos deportistas o les produce el paro cardíaco, obviamente es taquicardia ventricular sostenida, sea monomorfa, polimorfa, y en algunos casos una fibrilación ventricular de inicio directamente, porque tiene una canalopatía, etcétera, ¿no? Y otro concepto o otro comentario que quería hacer, además, es que ya lo he dicho en algunas charlas previas, ¿por qué ese día? El deportista que tiene un problema que lo va a poner en riesgo de vida, ¿por qué fue ese día, ese domingo, y no fue el domingo pasado o no fue el domingo siguiente? Es decir, hay algo que hace que ese paciente que tiene un sustrato arritmogénico, ese día lo activó. Entonces, ¿a dónde apunto? Aquí aparece la importancia del análisis tóxico forense o la autopsia perito forense, porque ¿por qué ese hombre ese día le ocurrió eso? Hizo una ruptura de placa, perfecto, puede ser, pero bueno, hay algún medicamento, hay alguna hipocalemia, hay algún factor reversible que se nos escapó para tratar de solucionarlo y que esto no ocurra, ¿no? Porque bueno, la mejor prevención de muerte súbita en el deporte es el diagnóstico de una cardiopatía que le puede generar una taquicardia ventricular. Como lo dije hace un momento, lo que lo mata a los deportistas son las taquicardias ventriculares, la fibrilación ventricular. Y por eso el éxito del desfibrilador, y por eso en los registros europeos y eso empiezan a aparecer que los que más sobreviven son aquellos que tuvieron un infarto agudo. Claro, porque no tiene, bueno, hizo la taquicardia ventricular, se trató con DEA o defibrilación, entonces llegan vivos. Si fuera una miocardopatía severa, una canalopatía severa, digamos, muchas veces, en vez de ser una taquicardia ventricular primaria única, lo que estamos presenciando es una tormenta eléctrica, en un Brugada, una tormenta eléctrica, en un QT, en fin. Entonces esos casos son más difíciles de sacar. Pero bueno, nos queda un nicho que nos cuesta detectar, son los pacientes que hacen el infarto agudo de miocardio por ruptura de placa, tenían hecho el apto físico, la ergometría que corresponde, pero lo vuelvo a lo mismo, ¿por qué sería? Algo pasó, ¿no? Y ahí estamos, nos falta algo, quizás algún día volvamos a la fluoroscopía en los pacientes adultos para ver calcio, para no entrar en el terreno del score de calcio, que eso es impracticable desde el punto de vista financiero. Pero bueno, esos pacientes deportistas, amateur, que vimos que hacen actividad física, es donde más tenemos que ser exigentes con el tratamiento de todos los factores de riesgo. ¿Qué es lo único que podemos hacer para prevenir
que si tiene una enfermedad coronaria subclínica, no haga una ruptura de placa. Es decir, ahí empiezan a haber polémica, le damos estatinas a los adultos, no le damos estatinas, le damos aspirina antes de hacer deporte, en fin. Pero bueno, hay muchas cosas donde se puede trabajar. Tenemos afortunadamente, leyes que están obligando a que haya desfibriladores en centros deportivos, pero no sabemos si alguien fiscaliza el cumplimiento de esa ley. Porque no tenemos un listado quizás donde uno pueda acceder a todos los gimnasios que tienen DEA, los que no tienen, los centros deportivos que tienen DEA, los que no tienen. Ahí tenemos que ponernos duros y exigir a las autoridades que así se cumpla. Y bueno, eh, quizás también me ha tocado presenciar, porque yo voy al gimnasio, yo hago deporte y soy un señor mayor y yo pregunto en el gimnasio, perdóname, ¿dónde está el desfibrilador? Y viste, se empiezan a preguntar entre todos. Y bueno, yo creo que habría que exigir, así como se hace en mi hospital y en muchos hospitales, el simulacro de incendio, donde lo más probable es que nadie fallezca en un incendio, pues salen todos corriendo, si no obstante se hace el simulacro. Yo creo que tendríamos también, entre otras cosas, que empezar a solicitar la cardioprotección certificada y también estos simulacros de paro cardíaco súbito y cómo reaccionar y ver si esto funciona. En fin, agradezco la oportunidad a la Sociedad de Cardiología, la Federación, la SADEC, bueno, de estar aquí trabajando con ustedes. Así que bueno, estos son los comentarios. También insisto siempre en el traslado estable, ¿no? Muchas veces lo hemos visto en los registros, todos nos ponemos contentos cuando llega la ambulancia y el traslado de un paciente inestable en una ambulancia es de altísimo riesgo. Quizás habría que trabajar sobre ese punto. El paciente debe trasladarse con un grado de estabilidad hemodinámica mínimo. No podemos subir un paciente e ir haciendo RCP adentro de la ambulancia. En fin, no sé. Son medidas a pensar si no hay que implementarlas. Así, para no ser más extenso, porque esto ha sido maravilloso poder escucharlos a todos ustedes y tener esta posibilidad de hablar unas palabritas. Así que nada más, si alguien quiere preguntar algo, en fin, ya he hecho mis comentarios. Roque. Gracias, José, muy amable. Eh, Toda una autoridad en el tema, así que excelente. Bueno, viendo que estamos con ahí unos minutos, podemos dar paso a algunas de las preguntitas que tenemos acá en el chat. Así que yo se las voy a leer y ustedes voluntariamente, si quieren hacerse cargo, me lo dicen y vamos charlándola. Vamos a contestarle primero. Margarita Morales nos pregunta si existe una ley que obligue la presencia de DEA donde se practican deportes o en los gimnasios. Bueno, sí, esto lo acabo de mencionar hace un ratito. La ley, no me acuerdo el número exacto, pero la ley está. Lo que, lo que eso nos quiere decir que haya fiscalización de la implementación de esa ley. Que si no hay un inspector, por decirlo así, o una autoridad sanitaria que recorra en los centros y se fije si hay o no hay. Pero la ley está. Como muchas leyes existen, eh, lo que faltaría determinar si esa ley se ha implementado con los controles necesarios. Pero las leyes están, sí, es obligatorio. Perfecto, ya la vamos a pasar a la ley porque acá eh, Marcelo Fili va a pasar el número, así que ya la vamos a poner acá en el chat para que quede registrada. Así que gracias Marcelo por por tu participación. Y Natacha, una amiga del comité, experta también en cardiología del ejercicio, pregunta, bueno, felicita por las exposiciones. Y te pregunta, Esteban, cuáles serían las posibles causas de la escara o fibrosis que causan la muerte súbita. Bueno, gracias Natacha. Buenas noches. Mirá, yo creo que en realidad las muertes súbitas que están registradas con esa fibrosis
en general no tienen alteraciones del electro previo, porque bien podría ser a lo mejor una fibrosis de alguna miocardiopatía hipertrófica o una displasia ritmogénica que uno la encontraría antes. Son fibrosis que se encuentran en forma genuina en la autopsia y es la única causa demostrable que puede justificar la muerte súbita. En general, si bien no se habla de eso, hay que ver de cualquier manera dónde está la fibrosis, si es subendocárdica, subepicárdica o mesocárdica. En general, todos coinciden en que son miocarditis que están mal curadas. No se hizo el diagnóstico, indudablemente, pero por la localización y las características de la fibrosis, es eso. Eso es distinto a la fibrosis que a veces se encuentra en la resonancia, que son puntiformes, que están en la zona de unión del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en la cara inferior, inferobasal, que en general no se les da demasiada importancia eh, cuando uno la encuentra en una evaluación predeportiva, ¿no? Tiene que haber un poco más. Pero bueno, se supone que puede ser una miocarditis mal curada. Bueno, Roque, María, perdón, ¿sí? la Sí, sí, ley es 27.159. ya está bien. Ahí la pongo Ya en la la... puse, ya la puse. Está. Ah, perdón, perdón. Bueno, y bien, mejor que estemos los dos ahí atentos, Juan, gracias igual. ¿Cuál es la estrategia que propone FAC para difundir este registro y visibilizar las acciones? Estrategia, dice. Bueno, sí, como estrategia, digamos, lo que tenemos es la difusión del formulario. El formulario está disponible en las diferentes páginas de las sociedades como para poder cliquearlo y reportar los eventos. Eh, También, bueno, está circulando como recién lo pusimos en un QR como para que lo tengan a mano. Luego de las presentaciones preliminares como esta que estamos haciendo, que creemos que después podemos, con datos, podemos hablar en las diferentes sociedades científicas e inclusive más allá, sobre cómo implementar, o mejor dicho, aconsejar sobre cómo implementar medidas preventivas al respecto. Bien. Bueno, aquí tenemos otra preguntita, aparte de las felicitaciones, por supuesto. ¿Qué estudiarían como screening para enfermedad coronaria, ya que el accidente de placa a la fecha es impredecible? Con ergometría normal, el calcio elevado es común en atletas de resistencia. Bien, yo creo Yo creo que... que... Ah, dale, vos, Roque, dale. Dale. No, 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 ya te doy simplemente un poco recordarle que tenemos un vascular, un modelo de FAC que proponemos un screening básico inicial y en función digamos, de la población que se esté evaluando, ese screening se va haciendo más complejo o va adquiriendo otros métodos como por ejemplo la ergometría Doppler, y si va saliendo algún hallazgo, podemos llegar a terminar con resonancia o tomografías incluso. Así que simplemente para recordar que existe y que está publicado. Así que todo tuyo, Esteban, contestale tranqui. No, no, en realidad iba a decir más o menos lo mismo. Creo que la enfermedad coronaria, lo único que tenemos, si bien puede no salir, es una ergometría. Y un poco por experiencia personal, y creo que todos, es siempre que por lo menos yo hago eso, en mayores de 35 o 40 años, después de una ergometría normal, siempre recordar que pueden aparecer síntomas y ante el mínimo síntoma consultar, porque muchas veces eso es lo que lo termina salvando. Por ahí una ergometría normal lo deja tranquilo, pero bueno, indudablemente los eventos agudos no los podemos predecir con ningún estudio. Entonces, siempre estar atento a los síntomas y sobre todo en los deportistas, más que el síntoma, es la disminución del rendimiento físico, que generalmente es bastante acentuada y que realmente lo reconocen. Y bueno, dependiendo indudablemente de las cohortes o los registros, ese registro de Francia, que no sé qué hacen, honestamente, creo que tiene sus formularios, no sé si le hacen ergometría a todos antes de hacer ejercicio, pero bueno, impresionaba ser más importante para prevenir una muerte súbita
todo lo que pasa posteriormente a una muerte súbita, es decir, contar con primer respondedor, contar con DEA y que llegue la ambulancia rápido, etcétera, digamos. Depende indudablemente de cada sector la estrategia, de cada país, digamos. María Noelia Sanabria hace una pregunta que me pareció interesante. ¿Qué score sugieren utilizar para la estratificación del paciente? Yo creo que eh, depende un poquitito también mucho de la edad, ¿no? De que estamos tratando, ¿no? Si estamos arriba de los 30 35 años, tenemos que utilizar scores, si quieren utilizarlos, scores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y aquellos que tengan un riesgo cardiovascular elevado, tenemos que eh, exigir más en los métodos complementarios de pesquisa de coronariopatía. En aquellos que son menores de 35, 30 años, en aquellos que estamos sospechando miocardiopatías o canalopatías, no existen scores, ¿sí? Ahí va a depender de los antecedentes y de las estrategias que podemos utilizar, como es, por ejemplo, lo que dijo recién Roque, de un protocolo de evaluación cardiovascular pre participación deportiva, como hemos publicado nosotros en la FAC. O algún otro, como puede ser también de otras sociedades o de las internacionales. O sea, seguir todo un protocolo del interrogatorio, del examen físico y de acuerdo a los hallazgos, utilizar métodos complementarios de pesquisa. Sí, mira, en mi caso particular utilizo el de la OPS, que tiene algún cierto grado de acá una población latina y sobre todo acá de Argentina y de Sudamérica, porque se puede elegir el país. Así que me parece que es una buena alternativa y es cómoda, es gratis, digamos, es fácil de encontrar en las redes, así que me parece está bueno. Eh, y acá tengo una acotación de Alejandro, interesante también, la deportista, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, usted está autorizado o apto, si no queremos utilizar esas palabras que a mí no me gusta, y sin embargo, el paciente o el deportista puede tener síntomas al mes de haber hecho el examen cardiovascular, la evaluación preparatoria y estar presente, atento a que ese síntoma pueda aparecer y eso cambia la actitud, digamos, a nosotros como médicos. Sabemos que ese síntoma puede aparecer y ese año que uno en ellas autoriza es una fecha un tanto ficticia o puesta de manera fortuita, porque lo hacemos por protocolo, no porque tenga validez de un año en sí la evaluación. Así que me parece muy interesante esto de remarcar la importancia de la educación. Ah, no. Bueno, por una cuestión de tiempo. Ah, sí, sí, el doctor. Sí, doctor, adelante. Sí, no, no, apoyando lo que acabas de decir, digamos, score, si hay un score, bueno, ojalá tuviéramos un chat basque para los deportistas, pero en este caso para prevención de paro cardíaco súbito. Bueno, acá de los registros vemos, son los adultos el problema de los que más tienen eventos, por lo tanto, esos adultos tienen que tener una vida saludable, sin excepción, y sí lo que acaba de decir, además, Roque, bueno, atento a los síntomas. El síntoma es premonitorio en estos pacientes, y es muy importante que se lleven ese mensaje. Bueno, vaya a hacer actividad deportiva, usted tiene 50 años, pero si tiene síntomas, vuelva a vernos. Yo, digamos, vuelvo a la frase que dije hoy, un día juntaron todos los planetas y ese día ocurrió el desenlace. Tuvimos un caso de una deportista maratonista que tenía una repolarización maligna, por decirlo así, pero bueno, un día hizo la TBFB. ¿Y qué pasó? Bueno, había entrado en un cuadro de anorexia, por un problema, digamos, de conducta, y eso fue la que la tiró atrás. Así que bueno, simplemente nada más quería saludar y terminar este comentario. Gracias.
Gracias, José. Bueno, Y un poquito, perdón, Roque, añadiendo eso, creo que en los años venideros, con la medicina de precisión e la inteligencia artificial, vamos a poder detectar por ahí signos de inflamación o algún otro desencadenante como decía recién José y en el comentario previo, que son esa gota que rebasa el vaso en el momento que se produce el evento fatal, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, por una cuestión de tiempo, lamentablemente tenemos que cerrar la actividad. Quiero agradecerles las excelentes disertaciones de Esteban, primero dándonos el marco, para después lo que nos presentó Juan Pablo, que estamos muy orgullosos de que esos números sean propios, y a José por ese resumen y por su experiencia y por su iniciativa, que fue de alguna manera la semilla de todo esto, y obviamente a todos ustedes que sin su presencia esto no. Así que muchas gracias por haber participado a todos.